Don José. Fernando, nos escriben unos oyentes para preguntarnos dónde pueden conseguir estos de Perú. Bueno, la entrevista que está en El País de España es una conversación sobre Perú. Te pone ese título y le sale 4 intelectuales peruanos haciendo un análisis sobre la realidad de Perú. Te sacará sus propias conclusiones. También nos estaba informando Fernando, ¿qué fue lo que dijo Fitch? Fitch rebaja, ya Colombia pierde su categoría por su grado de inversión. Una segunda casa evaluadora de riesgo. Sí, nada más queda una. Moody. Bueno, que no ha dicho todavía. Bien, pero para que sepa lo que está ocurriendo allá. Bien. Hablemos de COVID. Si me ayudan, ahí está la primera lámina. Le informo que de acuerdo a los datos que nos dio el MINSA, lo redondeo, 405,000 casos positivos a lo largo de estos 16 meses de pandemia. Ayer hubo 1.205 casos positivos para una positividad, con un total de 14.234 pruebas para una positividad del día de 8,5%. Podemos decir con certeza estadística que vamos al alza y seguimos al alza en positividad y en casos. Eso es lo preocupante. La siguiente lámina nos va a expresar a nosotros ahora, ahí está. Estos son los casos activos. Los casos activos subieron a 12.760 para situarse en 3,2%. ¿Se acuerdan cuando estamos en 1.1? Estamos en 3.2%. Los casos de recuperados clínicamente bajaron a 95.2%. Estábamos en 98,7%. ¿Y esto qué nos está indicando? Que los hospitales en sala hay 577 pacientes y en cuidados intensivos subió a 106. Estamos sobre 100. Eso nos está indicando que ya esta pandemia, esta nueva tercera ola, comienza a presionar a nuestro sistema hospitalario. Y entonces tenemos que tomar las dos medidas: mitigación y vacunación. No hay ninguna otra forma de resolver este problema para poder entonces seguir en la apertura. Pásame a la siguiente gráfica. Ahí está la presión. Observen la curva superior, que es camas, va al alza, y observe la curva inferior, que es la curva de cuidados intensivos, va al alza. Ambas cosas presionan, no solamente por el uso de las camas y por el cuidado intensivo, sino por el costo de eso. Cuando yo hablo de eso me refiero no solo a la disponibilidad de camas a nivel público, sino a nivel público-privado. De acuerdo a nuestro desarrollo en los últimos meses, hasta el 1 de junio, teníamos bastante holgura y ahora los hospitales están volviendo a preparar salas para esto. El Hospital Santo Tomás y el Hospital de Los Santos, en las tablas, el Hospital de Chitré, están... Está la bandera. Y están mandando a los pacientes, como nos explicaba la doctora, hay un protocolo de traslado, como lo explicaba la doctora Ruiz. Ahí está la razón de mirar estos números. Mire la otra gráfica. Ahí está la mortalidad. Ayer hubo 7 muertos para un total de 6.552 personas fallecidas. Vuelvo a reiterarles, hay muchos más casos de gente por debajo de los 50 años, 59 años, que están enfermándose más que antes, lo que hace entonces que la probabilidad de que muera más gente en ese grupo etario es mayor. Y eso está ocurriendo. Y no solamente téngale temor a la muerte, téngale temor a las secuelas. Por eso lo importante es vacunarse, porque si usted está vacunado y se infecta, la reacción va a ser leve, prácticamente se reduce su probabilidad de muerte, pero lo que más le importa es que la carga viral que tu cuerpo va a manejar es más baja y las secuelas también serán más bajas. Por eso es importante vacunarse. La otra lámina, la última, ahí está la lámina que nos indica a nosotros, sin duda alguna, mire esa positividad, nos estamos alejando en el promedio semanal del 5, que por debajo de 5 teníamos mejor control. Ahora le resumo esto. El RT de esta semana subió a 1.09, puede ser 1.12, 1.13, 1.14, 1.15. Pero el margen de error puede ser más bajo, pero siempre está por encima de 1, no importa cuál sea el margen de error que usted aplique. Claro. No importa, no. El margen de error estadístico para el análisis. Estamos sobre el 1, estamos por encima del 5 en positividad, del 5%. Sí, estamos llegando casi al 10. Por encima de 8, estamos más cerca del 10 que del 5.
estamos con más casos activos y eso nos está indicando a nosotros. Tenemos focos más desarrollados en Chorrera, en Las Tablas, en Chitré. Ha bajado las infectaciones en Chiriquí. Tenemos en la provincia de Panamá, tenemos en áreas de San Miguelito. Y eso nos obliga a nosotros a pensar. Estos son los datos de esta semana. Hoy me escribe, y quiero pues hacerle esa salvedad a las autoridades, el abogado Luis Fuentes Montenegro, quien está en Las Tablas de hace meses pasando la pandemia y ahora que inicia el proceso de vacunación el próximo lunes. La condición para ser vacunado es que esa persona sea votante en el circuito electoral. Es decir, ¿qué pasa con las personas que están pues, refugiados de la pandemia fuera del lugar donde residen generalmente? Y la razón de eso es muy simple, porque es mucho más fácil la localización. El problema es que la persona recuerde que el lugar donde va a ponerse la primera vacuna es el lugar donde va a ponerse la segunda. Es decir, que si alguien se la pone en Las Tablas, el problema lo va a tener el que si vive en Panamá va a tener que ir a Las Tablas a ponerse el día que esté ahí. El día que esté ahí. Ya, es muy difícil hacer una generalización que coja todos los casos. Porque una ley vale no para las excepciones, Pero es que sino para la generalidad. Ahora ponte a pensar, José, si yo estoy pasando la cuarentena en Guánico, donde va a haber barrido general, a mí me van a vacunar ahí. Claro. Es decir, lo que quiero decirte es que yo creo que deben vacunar a la gente y que el problema lo tiene la persona que vaya a vacunarse donde está. El problema que tenemos nosotros ahora en esto es, más que nada, tener vacunas. Eso. El presidente anunció en términos de vacunas que vamos a tener 1 millón de vacunas en julio. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Bien. Ahora veamos lo que pasó ayer. En algunos rasgos de esto para que usted se quede con esta reflexión. Ayer este proceso arrancó en medio de múltiples movilizaciones. Múltiples. La ciudad estaba trancada. Había otras movilizaciones El país estaba por múltiples causas. Esto es un elemento importante para tener en consideración. Aquí en Panamá, básicamente, frente a la Asamblea, estaba motivada por la protesta contra lo que ellos llaman los manifestantes, la política equivocada del gobierno. Pero hubo manifestaciones, no solamente en Panamá, sino en el país. Hubo que tomar rutas. Fernando me dio una ruta para yo salir de la ciudad, sí. Y fue efectiva, pero había un tranque. Bien. Esa es la primera cosa. Y estaba en medio del proceso electoral en la Asamblea. En la Universidad de Panamá. Claro. Y hubo tranques también en la Transísmica, hubo tranques serios en el país. Bien. También la Asamblea escogió su nueva directiva. Okay. Los cargos quedaron, como lo habíamos señalado nosotros, el doctor Cristiano Adamo asume la conducción de la presidencia de la Asamblea Nacional, Keira Harding es la primera vicepresidenta y Fanovich es la tercera vicepresidencia. El segundo. La segunda, perdón. ¿Cómo votaron? Los de Cambio Democrático votaron en 2 líneas, como lo habíamos dicho nosotros. Una mayoría con Yanivel. 15 con el gobierno y 3 con la línea de los panameñistas de 8 votaron 5 con la línea del partido y 3 con la línea. ¿Esto va a provocar movimientos en los partidos? Sí. Y los independientes también, de 5, 4 y 1. Quizás, y lo voy a dejar de último, lo que más le sorprendió a la gente no fue la votación per se, pero va a crear hay una nueva dinámica partidaria. Y creo que quien apueste solamente a la estructura orgánica de los convencionales, olvida la masa. Que también hay que tomar en cuenta de que lo mismo que estás diciendo tú, pasó en el partido de gobierno también. No olvidemos que los diputados impusieron su línea antes del resto, pero también ocurrió que la política se está manejando, o la política partidista van a pretender manejarla de la Asamblea. Sí, pero, no la dirigencia eso es una verdad relativa. Cuando Mireya Mossoco ganó las elecciones, le quitaron a los diputados. Sí. Y ella siempre los ignoró. Cuando Martinelli llegó al poder, le quitaron los diputados. Martinelli le quitó los diputados del PRD y ganó Varela. Varela dividió su partido porque apoyó al que quiso, votando contra su propio candidato presidencial y perdieron. El tema es que los diputados sirven para salir ellos. Pero para salir para la cabeza, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
De manera que no confundamos una cosa con la otra, pero se los dejo allí. Lo que sí sorprendió ayer fue el discurso de Cristiano Adames. Y sorprendió, y ahora se lo cuento de forma sorpresiva. Pero quiero hablar del discurso del presidente Cortizo primero. ¿Y por qué lo hago? Porque aquí, nuevamente, caer en el simplismo siempre es peligroso. Creo que el presidente Cortizo hizo un enunciado, si usted lo mira bien, en 5 ejes. El primer eje es vacunación. Si no hay vacunas, nosotros retrocedemos en el proceso de recuperación. Entonces anunció 1 millón de vacunas, un proceso más acelerado e incluso optimista. Dijo que probablemente para finales de diciembre podemos celebrar la fiesta de diciembre sin tapabocas. Al aire libre. Al aire libre. Eso también hay que Eso decir. es ser optimista. Pero hay una realidad, vamos a tener más vacunas. Entonces, el eje fundamental es vacuna. Hay que vacunarnos. Yo comparto ese criterio. El segundo eje que él dijo es que hay que respaldar para la recuperación a la micro, pequeña y mediana empresa. Sin duda alguna. Es la generadora del 82% del empleo. Pero los números que él dio no son suficientes para la recuperación. Entonces hay que sentarse, analizar cómo recuperar esa pequeña y mediana empresa, una que ya dejó de existir, pero que tiene al empresario como un elemento importante. El factor humano es el más importante. Usted puede inventar empresarios que seguro que van a perder, pero ya hay empresarios con experiencia que han salido del negocio. Entonces yo necesito reincorporar a esos hombres y mujeres al negocio, porque ellos generan empleo. Entonces el presidente tocó esa como su segunda línea, que yo coincido, pero hay que verificar, señor presidente, todos los mecanismos burocráticos. Yo no sé si usted ha tenido experiencia, pero hable con la gente de pequeña y mediana empresa que ha tenido, hace préstamo, pide préstamo y lo demoran. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, afectado como está, cada vez es más conservador. Claro. Entonces nosotros tenemos que movilizar el Banco Nacional, pero nosotros no lo podemos pedir al Banco Nacional que actúa en la misma estructura competitiva que las demás bancas, que preste con mayor agilidad si nosotros no lo protegemos. Entonces hay que crear mecanismos que el Banco Nacional pueda prestar sin que se afecte su liquidez ni su competitividad con respecto a los otros bancos. Hay que mirar esto, que es el segundo eje que trazó el presidente. También el presidente lanzó el tercer eje de su discurso, que fue el eje que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Y aquí volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos empresas que construyeron y que siguen construyendo, que tienen experiencia en la construcción, y empresas nuevas que no tienen experiencia. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Te hablo de casos, por ejemplo, de empresas como Odebrecht, MECO, etcétera. FCC. FCC. Entonces, o empujamos y la hacemos, o traemos empresas que nos llevan y que no construyen. Entonces aquí hay gente que dice, no, las empresas todas son unas corruptas. Bueno, entonces no daríamos préstamos a ningún banco del mundo. ¿Te recuerda lo que pasó en los Estados Unidos en 2008? ¿Quiénes estaban involucrados ahí, Fernando? Puro banco. Puros bancos. Y en España. O no entonces, ese racionamiento no es un racionamiento que sirve para avanzar. Pero el presidente entonces tiene que listar con proyectos viejos porque no han arrancado. Pero hay que meterle mano a la inversión pública y financiar y pagar las deudas a las empresas de construcción. También habló del sector financiero, porque el sector financiero es fundamental en esto. Nosotros no podemos, como hay voces que dicen, hay que caerle a los bancos por estafadores. No. Hacer eso sería pegar un tiro en el pie. Cabeza. O hay que eliminar las empresas del sector portuario porque estamos inventando cuentos. La economía tiene cosas concretas que hacer. En esta pandemia,
En medio de todas estas dificultades, tanto el sector bancario como el sector portuario, logístico, de carga, de carga, de zonas libres, se la han rifado con nosotros aquí todos. Entonces, no nos vamos a pegar un tiro en el pie. Y por último, el presidente habló de la atracción de inversiones. Escuchaba a un dirigente obrero, con todo respeto, y entonces él dice que, bueno, lo que pasa es que las inversiones extranjeras que vienen a explotar a los trabajadores. Bueno, la plusvalía, usted le llama explotación, la ganancia. Bueno, sí, el capitalismo se basa en eso. Exacto. Lo que nosotros tenemos que aspirar es a que nuestros trabajadores reciban los salarios adecuados. Pero acusar que la inversión extranjera trae, sí, hay gente que viene de afuera, porque hay técnicos que no tenemos. Nosotros, ¿qué experiencia teníamos en minería, por ejemplo? ¿De verdad? ¿No? Entonces, creo que es importante tener eso en mente. Hay que traer inversión extranjera. Para traer inversión extranjera, ¿qué necesitamos? Estabilidad jurídica, seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, nadie va a venir aquí. Ya de hecho, capitales de Sudamérica se están moviendo hacia nuestro país. Vendrán más en la medida en que vean seguridad jurídica. Un empresario que viene, que no sea estafado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esos 5 pilares fueron elaborados por el presidente. En un discurso, en su tono. Usted puede encontrar, dice una señora periodista de TVN, que ella no encontraba nada de lo que dijo. Entonces no estaba escuchando. Esto fue lo que dijo él. Sí. El otro discurso, que fue el discurso del presidente Cristiano Adames, me sorprendió positivamente. Su discurso emotivo, comprometiendo a la Asamblea en una nueva etapa, quizás demasiado ambiciosa. Sí. Solo menciono a Cristiano, que se le olvidó hablar sobre la lucha antitabaco, tema central en este mundo. No se olvide, presidente de la Asamblea. Pero cuando él habla, por ejemplo, de temas como el INVM, y que él podría ser financiado, que él no considera que las métricas se deben cambiar, etcétera, y que eso podría ser financiado por el desarrollo minero, creo que está sobrevaluando el papel de la minería. Nosotros no, como por ejemplo hay mayoría de gente que, bueno, en educación nosotros usamos el dinero del canal. Bueno, el dinero del canal de Panamá está comprometido hasta el año 2047. O sea que no podemos usar nada de ahí. Lo que nosotros debemos aspirar, señor presidente, es que haya un diálogo de verdad a fondo sobre el tema. Y no tenerle miedo a discutir las paramétricas. Tenemos que discutirlas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Si hay un déficit, ya aquí a la puerta. Y eso no lo va a resolver, por más que hagamos cosas de la industria minera, porque además los precios comienzan a fluctuar. Tenemos que ser realistas frente a lo que estamos manejando. Pero en el fondo, el discurso del presidente de la Asamblea fue un discurso que quedó bien. Vamos a decir, fue un jonrón con las bases llenas. Así. ¿Ah? Políticamente, ¿le parece? Así mismo es. De Cristiano Adames. Creo que algunas de las cosas, lo importante, señor presidente de la Asamblea, es que haya realmente, que la Asamblea sea transparente. No, y que no sea la oficina más cara del Ejecutivo, que tenga iniciativa. Y que sea, exactamente, y que sea un foro del debate político, partidario. No una repartición de bolsas y no una repartición de prebendas entre diputados. Claro. Y 3, que los diputados se movilicen. Esta es una Asamblea que está congelada. En el tiempo y el espacio. Y que preste atención al sentir del pueblo. Si el presidente Cortizo logra un entendimiento político, porque de eso habló Cristiano, de eso habló el presidente, necesitamos unidad, pero no una unidad en abstracto. La primera unidad que se necesita es que el gobierno, sus fuerzas, tengan unidad frente a lo que quieren hacer y la comuniquen. Y 2, necesitamos a esa unidad sumarle todas las fuerzas políticas del país. Eso lo entiende Cristiano Adames, creo que su experiencia le dice que sí, creo que Nito Cortizo también lo sabe. Y lo sabe la estructura del gobierno. Entonces, hay un camino para andar. Pero lo primero. Así mismo es. Tenemos que controlar la pandemia y tenemos que impulsar. Yo no apuesto mucho, fíjese, al diálogo del Bicentenario.
No lo he puesto. Yo, por experiencia política, profesional, cuando yo tengo más de 176.000 propuestas, no tengo nada. No tengo absolutamente No tengo nada. En realidad. Así es. Usted ve en el debate político panameño el bicentenario. No, nada. ¿Por qué? Porque no hay nada atractivo. ¿Qué es lo único atractivo que hay? Lo que hablaba el presidente. El empleo. Generar empleo. Obras de infraestructura, ¿dónde? En el sector eléctrico, en el sector de aguas, en la recolección de la basura, mejorar el sistema eléctrico de Panamá, mejorar la calidad del servicio que prestan las distribuidoras. Es un dolor de cabeza todos los días. Transporte público, salud y la educación. Tenemos que avanzar. Poco va a ser lo que podamos avanzar allí. Así es. Lo que nosotros tenemos que avanzar mucho, sin tregua, en la lucha contra el desempleo, generando empleo y una política exterior consona con lo que está pasando en el mundo. Por ahí va la cosa. Me parece que ayer hubo sorpresas, sorprendidos, y hay una nueva dinámica en el país. Así es. Equivocarse, creer que lo que pasó ayer es el reflejo de las elecciones. Ese es un error. La dinámica es tan fuerte que al diciembre de este año tendremos otro escenario. Y pretender que desde ahora ya hay un ungido es una tontería. Así es.